Bienvenidos. Libros de difusión gratuita. Lectura para toda la familia. El pájaro de oro, hermano Grimm, segunda parte. Pronunciadas estas palabras, la zorra volvió a extender la cola, y el príncipe montó sobre ella, y otra vez empezó la carrera a campo traviesa, mientras los caballos silbaban al viento. Al bajar frente al palacio, lo encontró todo tal y como le predijera la zorra. Entró el príncipe en el aposento donde se hallaba el pájaro de oro, en su jaula de madera, al lado de la cual había otra, dorada y bella. También vio en el suelo las 3 manzanas de su jardín. Pensó el joven que era una lástima que una ave tan bella hubiese de alojarse en una jaula tan fea, por lo que, abriendo la puerta, tomó el pájaro y lo pasó a la otra jaula. En aquel mismo momento, el pájaro dejó oír un agudo grito. Se despertaron los soldados, aprendieron al muchacho, lo encerraron en un calabozo a esperar la sentencia. A la mañana siguiente, lo llevaron ante un tribunal y, como confesó su intento, fue condenado a muerte. El rey le ofreció perdonarle la vida a condición de que le trajese el caballo de oro, que era más veloz que el viento. Si lo hacía, le daría además, en premio, el pájaro de oro. El principito se puso en camino, suspirando tristemente, pues, ¿dónde iba a encontrar al caballo de oro? De pronto, vio parada en el camino a su antigua amiga, la zorra. ¿Ves?, le dijo, esto te ha ocurrido por no hacerme caso, pero no te desanimes, yo me preocupo de ti. Te diré cómo puedes llegar al caballo de oro. Marcha siempre de frente y llegarás a un palacio en cuyos establos esté el animal. Enfrente de las caballerizas estarán tendidos los cuidadores, durmiendo y roncando, y así podrás sacar tranquilamente a el caballo de oro. Pero una cosa debo advertirte: ponle la silla mala de madera y cuero, y no le pongas la de oro, esa que verás colgada a su lado. De otro modo, lo pasarás muy mal. Y, estirando la zorra el rabo, montó el príncipe en él, y emprendiendo la carrera a campo traviesa, con tanta velocidad que los caballos silbaban al viento. Todo ocurrió como la zorra había predicho. El muchacho llegó al establo donde se encontraba el caballo de oro, pero al ir a ponerle la silla mala, pensó, es una vergüenza para un caballo tan hermoso el no ponerle la silla que le corresponde. Mas apenas la silla de oro hubo tocado al animal, este empezó a relinchar ruidosamente. Despertaron los mozos de la cuadra, atrapando al joven príncipe, y lo metieron en el calabozo. En la mañana siguiente, se vio enfrente de un tribunal, el cual le condenó a muerte, pero el rey le prometió salvar su vida y el caballo de oro, si era capaz de traerle a la bellísima princesa del castillo de oro. El joven príncipe se puso en camino, pero estaba muy acongojado. Por fortuna suya, no tardó en salirle al paso la fiel zorra, diciéndole, debería abandonarte a tu desgracia, pero me das lástima, y te ayudaré una vez más. Este camino lleva directamente al castillo de oro. Llegarás a él al atardecer. Esperarás hasta la noche. Cuando todo esté tranquilo y silencioso, la hermosa princesa se dirigirá a la casa de los baños. Cuando entres, te lanzas sobre ella y le das un beso. Así, la princesa te seguirá y podrás llevártela, pero guárdate de permitirle
que se despida de sus padres, pues, de otro modo, lo pasarás mal, muy mal. Estiró la zorra el rabo, acto seguido el príncipe montó en su cola, y otra vez a todo correr a campo traviesa, mientras los cabellos silbaban al viento. Al llegar al castillo de oro, todo ocurrió como predijera la zorra. Esperó el príncipe hasta medianoche, y cuando todo el mundo dormía, y la bella princesa se dirigió a los baños, avanzando él de improviso, le dio un beso. Dijo ella, que se marcharía, muy a gusto con él, pero le suplicó con lágrimas, que le permitiese, antes, despedirse de sus padres. Al principio, el príncipe resistió a sus ruegos, pero, al ver que la muchacha seguía llorando, y se arrodillaba a sus pies, acabó por ceder, y, apenas la princesa hubo tocado el lecho de sus padres, estos se despertaron, junto con todas las personas del castillo, y apresaron al joven, y lo encarcelaron. Al siguiente día, el rey dijo, te has jugado la vida, y la has perdido, sin embargo, te perdonaré la vida, si arrasas la montaña que se levanta delante de mis ventanas, y me quita la vista, y esto debes realizarlo en el espacio de 8 días. Si lo logras, recibirás en premio la mano de mi hija. El príncipe se puso a manejar el pico y la pala sin descanso, pero cuando, transcurridos 7 días, vio lo poco que había conseguido, y que todo su esfuerzo ni siquiera se notaba, cayó en un gran abatimiento, con toda la esperanza perdida. En el anochecer del 7º día, se le presentó la zorra, diciéndole, no mereces que me preocupe de ti, pero vete a dormir, yo haré el trabajo en tu lugar. En la mañana del 8º día, al despertar el joven y asomarse a la ventana, la montaña había desaparecido. Corrió, rebosando de alegría, y, en presencia del rey, le dio cuenta de que su condición quedaba satisfecha, por lo que el monarca, quieras que no, hubo de cumplir su palabra, y entregarle a su hija. Marchándose los dos, y al poco rato, se les acercó la zorra. Tienes lo mejor, es cierto, pero a la doncella del castillo de oro le pertenece también el caballo de oro. El joven príncipe preguntó, ¿y cómo podré ganármelo? Y la zorra contestó, voy a decírtelo. Ante todo, lleva a la hermosa doncella al rey que te envió al castillo de oro. Se pondrá loco de alegría dándote gustoso el caballo de oro. Tú lo montarás sin dilación, pero, para despedirte, le darás la mano a cada uno de los presentes, dejando para último lugar a la princesa. Continúa. Suscríbete. Gracias.